عيد زينة وناس صوت جراس عم بترن بعيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد صوت ولادة يا بجداد وبكرة الحب جديد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد زينة وناس صوت جراس عم بترن بعيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد صوت ولاد يا بجداد وبكرة الحب جديد عم يتلاقوا الأصحاب لهدية خلف الباب في شجرة بالدار ويدوروا ولاد صغار والشجرة صارت عيد والعيد سوارة بإيد والإيد تعلق عالشجرة غنية وعلى إيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد زينة وناس صوت جراس عم بترن بعيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد صوت ولاد يا Pues es un lugar muy especial. En la Biblia este lugar se le conoce como la zona montañosa de la Judea, o bien también la conocemos como Ein Karem. Y es el lugar en donde vivía Santa Isabel y San Zacarías, los primos de María, los papás de San Juan. Y fue en este lugar exactamente en donde vino la Virgen María desde Nazaret, después de recibir el anuncio de nuestro Señor, a ponerse en su servicio. Aquí María entró en esta pequeña casa de esta colina y le dijo a Santa Isabel: bendita tú entre las mujeres. ¿Cómo es posible que la madre de mi Señor venga a mí a visitarme? Y con este mensaje que nos deja Santa Isabel, siendo conscientes que María todos los días viene a visitarnos, pero que tenemos que estar siempre disponibles a recibirla. Ella, como buena madre, quiere visitarnos y quiere consolarnos y quiere ayudarnos en nuestras dificultades día tras día, pero siempre y cuando nosotros estemos disponibles a recibirla, ella nos ayudará y ella estará a nuestro lado, porque es madre. Con las palabras de Santa Isabel, diciéndole bendita tú entre las mujeres, es decir, las palabras que nosotros decimos siempre en el rosario, es así que saludamos a la Virgen, y diciéndole quiénes somos nosotros para que tú vengas a visitarnos, nosotros que somos solamente pequeñas criaturas, y ella también, que fue una pequeña criatura, hija del Padre, fue también madre de Dios, y como madre de Dios tiene la gracia de interceder por nosotros ante este Hijo. Y así es que nosotros, como hijos también de María, pidámosle día tras día que esté a nuestro lado y que nunca nos desampare. والنجمات حيراني وزهور الطرقات برداني تلج تلج عم بتشد. Hoy es el día tercero y vamos a meditar el Evangelio que la novena nos presenta. Entonces María se levantó y se dirigió apresuradamente a la serranía, a un pueblo de Judea. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura dio un salto en su vientre. Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó con voz fuerte: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. María se quedó con ella 3 meses y después se volvió a casa. Nuevamente, y esto lo quiero repetir, y siempre que me invitan a hacer alguna meditación, digo, estas palabras, este evangelio que desde Colombia, desde muchas partes del mundo, parecen palabras solamente literarias, ¿no? O sea, parecen cosas escritas en la Biblia, pero que no tienen una dimensión concreta. Pues bien, esta dimensión concreta empieza en un lugar preciso, que es esta Tierra Santa. Entonces, cuando hablamos que María se dirigió apresuradamente a la serranía, para nosotros hoy en día o desde la lejanía, quieren ser sí una dimensión espiritual, ¿no? De ser lejos, de ponerse en camino, pero María concretamente caminó por 100 kilómetros y al inicio de este video vimos que esa serranía existe. Y entonces, como esa serranía existe y como esa serranía es un lugar concreto, que es la Tierra Santa, que es la Tierra Prometida,
que es la tierra que Dios dio a sus padres, a Abraham y a su descendencia. Así como esta tierra es una tierra concreta y un espacio delimitado concreto, asimismo María, asimismo lo que ella hizo, asimismo Cristo. Cristo es un Dios concreto. Y así como Cristo es un Dios concreto, así como María, la Madre, es una persona concreta, así también estas palabras, y nosotros somos llamados a vivir de manera concreta el Evangelio, a concretizar estas palabras en nuestra vida. Y por eso hoy quiero empezar con una frase del Papa. Nosotros sabemos que él escribió la encíclica Hermanos Todos, y hay unas palabras que realmente me conmovieron. Estas son las palabras del Papa. Vemos cómo impera una indiferencia cómoda, fría, hija de una profunda desilusión que se esconde detrás del engaño de una ilusión. Creer que podemos ser todopoderosos y olvidar que estamos todos en la misma barca. El Papa nos habla de dos tendencias, que es el deseo el creernos omnipotentes, todopoderosos, y el segundo, que es la indiferencia. Precisamente María se convierte en nosotros como un modelo, como una imagen, porque María fue la primera, y después de ella los santos, y antes de ella también los profetas, a no ser indiferente a las palabras de Dios. Porque María, antes de venir a visitar a su hermana aquí en el santuario, aquí en lo que era la casa de Zacarías, María estaba escuchando atentamente las palabras de Dios, y ella no era indiferente a esas palabras, porque María conocía la Biblia y las palabras que eran escritas, que estaban escritas en las profecías de Isaías, en las profecías que estaban escritas en la Tanaj. Por eso María había escuchado las palabras de Isaías. Dice Isaías también, ¿no? Una virgen dará a luz a un niño y lo llamará Emanuel. Entonces, si ella conocía las palabras que estaban escritas, ¿no? Y decía, una virgen dará a la luz a un niño. O sea, ella comprendía que tiene que haber una virgen, tiene que haber una persona que va a dar a luz a Dios. Entonces, cuando el ángel se le apareció, el ángel Gabriel le dijo, bendita tú entre las mujeres, y le dijo, relégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Cuando se le apareció el ángel y le dijo, tú darás a la luz un niño que vas a llamar Jesús, Emanuel, el Dios con nosotros. Para ella era solamente el cumplimiento de palabras que estaban escritas. Y ella, en su grande humildad, se comprendió que ella era parte de la historia y de esas profecías. Pero Dios, ¿por qué las cogió? Dios las cogió por su humildad. Y bueno, ya teológicamente podemos discutir que ella estaba pensada antes de todo, de los tiempos, y ella fue la concepción inmaculada. Bueno, más allá de todo, pero María no era indiferente, eso es lo que yo quiero decir. María comprendía y estaba totalmente concentrada y estaba totalmente dada a la palabra de Cristo, a la palabra de los profetas. Ella no era indiferente a Dios. Y esa es la primera indiferencia que vivimos nosotros, la indiferencia a Dios. Sí, lo que dice el Evangelio, sí, lo que dice la Biblia. La Biblia se convirtió en ese libro que tenemos allá, y nosotros rezamos alguna oración todos los días, pero ya. Pero así como somos indiferentes a Dios, también somos indiferentes a los hermanos. Esa indiferencia a la que estamos llamados. Pero, ¿y cómo decimos por qué somos indiferentes? Porque pensamos en Dios quizás solamente una vez a la semana cuando vamos a misa. Esa media horita que dura la misa, ahí es donde estamos pensando en Dios. Ahí estamos pensando, Dios, ¿qué me dice hoy? Ahí estamos pensando en Señor, ayúdame. De resto, no. Durante la semana no vuelvo a pensar a Dios. Y la grandeza de María fue la humildad. Eso es lo que la hace grande, y por eso es que el Padre la escogió. Porque ella también pudo haber dicho no a ese plan divino. Porque el ángel podría decirle aquí, María, tú te escogí para ser la madre del Hijo. Pero ella, como es libre, podía haber dicho no.
yo tengo otros proyectos. Pero ella dijo, sí, yo soy la esclava de Dios. ¿Cuántas personas han dicho, yo soy el esclavo de Dios? ¿Cuántas personas han dicho, yo dejo todo para irme a meditar estas palabras y a decir, y a encontrarme con Cristo? ¿Cuántas personas? Pero atentos, porque el ponerme esclavo de Dios inmediatamente me pone esclavo de los hombres, pero esclavo en una dimensión entendida desde el amor. María amaba a Dios, María estaba atenta a sus palabras, y así como María estaba atenta a sus palabras, le dijo, tu prima, perdón, porque, bueno, en árabe, en el hebreo, ¿no? La concepción del hermano es la familia y la prima, y bueno, no vamos a discutir sobre eso, la prima estaba embarazada, tu prima, tu familiar, Isabel está embarazada, y es el 6º mes. Inmediatamente María se fue, pero María llegó aquí a Incarem, no para presentarse como yo soy la madre y ahorita yo soy la madre del Dios y ahorita mírame, mírame. María fue a servirle. María fue a servir a Isabel. María estuvo con ella y se prostró ante sus pies prácticamente a recibir al niño que nació. María recibió a San Juan. María llegó a servirle, siendo ella la reina, la madre, la escogida. Llegó a servirle. Porque así como María sirve a Dios, María también sirve a los hermanos. María sirve a su prima. Y ese es el ejemplo y eso es lo que todos estamos llamados a hacer. Primero, servir a Dios. Y segundo, servir a los hermanos. Por eso es que el Papa dice, ¿por qué tanta indiferencia? ¿Por qué tanta sentirnos todopoderosos? Porque para empezar, cuando nos sentimos todos poderosos, quiere decir que no necesitamos a Dios. Y como no necesitamos a Dios, tampoco necesitamos a los hermanos. Y como no necesitamos a los hermanos, vivimos en una total indiferencia pensando en aquello que nos gusta. En el celular todo el tiempo, me gusta esto, me gusta la comida, me gusta lo otro, estoy pensando solamente en mí mismo. Pero no pensamos en los demás, no pensamos en cuánto sufrimiento hay, no pensamos en... Pero sobre todo, y esto es lo otro que estamos llamados y lo último que quiero decirles. Ahorita hay una moda que es el ser filántropos y entonces el irnos de voluntarios por el mundo y entonces el ir a dar comida a los pobres. Y yo al inicio pensaba esto, esa es la grandeza de una persona, el ir a servir. Yo me acuerdo cuando yo decidí venir aquí a Tierra Santa, yo vine como voluntario, ¿no? Al inicio, ¿no? Como para servir a los pobres y tal. Y yo me acuerdo que mis amigos me decían, tú eres nuestro héroe, porque dejaste todo y porque te fuiste a servir, ¿no? Claro, vine a servir a los hermanos, vine a ver cómo podía ayudar desde mi carrera, desde lo que sea, cómo poder ayudar a los más necesitados. Pero, ojo, porque era mi orgullo hablando. Mis amigos me decían que yo era como un héroe, ¿no? Claro, yo me sentía que estaba dando, yo me sentía... Pero entonces cuando uno da y cuando dice yo doy 1000 mercados y doy millones y millones, ahí está el ego engrandeciéndose. ¿Y dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Ahí está. Yo me convierto en el Dios que puedo ayudar a muchos. Pero ojo, antes de eso hay una relación con Dios. Y entonces cuando yo comprendí que no, yo no quiero engrandecerme porque estoy ayudando, yo no quiero ser el héroe de muchos, sino yo quiero solamente servir a Dios, después de servir a los hermanos. Y entonces quiero entregar mi vida para servir a Dios y para servirlo en sus palabras y para comprender qué quiere decir el Evangelio, para comprender cuáles son esas palabras misteriosas. Y así es que decidí entrar al orden, decidí volverme franciscano, decidí servirlo en la liturgia, decidí servirlo en la misa todos los días, decidí servirlo llevando la comunión a los enfermos. Pero eso ya no, eso ya, tú estás loco. Ya mis amigos, ¿qué quiere decir eso? No, se volvió loco, dice que monje, dice que ya dejó todo, dice que vive en pobreza, dice que ya no tiene novia, que ya no tiene nadie, que dice que vive en castidad. Eso ya muchos me dejaron de hablar, eso ya no tiene sentido. Porque entonces ya no soy, no, claro que da mucho alimento, sino que uno que se volvió monje y que vive en un convento, claro, ya no tiene sentido para la humanidad. Entonces, por eso es que primero
Y antes de servir a los hermanos y enorgullecernos con cuánto servimos, sirvamos a Dios. Porque para el mundo servir a Dios no tiene sentido. Pero para nosotros y para Dios tiene todo el sentido. Porque María, como María primero sirvió a Dios en sus palabras. Y María comprendió el proyecto. El proyecto de Dios era que viniera su Hijo. Y que su Hijo naciera al mundo. Y que ese Hijo nos redimiera a todos. Y así como María estaba dedicada a la palabra, y estaba dedicada a su Hijo, y estaba dedicada a ese proyecto que muchas veces no comprendemos, así nosotros estamos primero llamados a servir a Dios en esas palabras. A día tras día comprender esas palabras misteriosas que se nos dan en el Evangelio. ¿Qué quiere decir, qué quieren decir los salmos? ¿Qué quieren decir los profetas? ¿Cuál es el proyecto de Dios, Señor? ¿Cuál es tu proyecto para nosotros? ¿Tú quieres que yo sea un monje? ¿Tú quieres que venga a servir? ¿Tú quieres que venga? Y ese es el ejemplo de los santos. Ese es el ejemplo de San Francisco. San Francisco lo dejó todo para irse a servir al Señor. San Francisco lo dejó todo. Santa Catalina, el ejemplo de los santos. Los santos no quiere decir que sean superiores a nosotros, sino son ejemplos de aquello que tenemos que hacer. Por eso es que la iglesia nos los pone como faros, como luces. Porque ellos han servido a Dios y han servido al prójimo. Y ese es el ejemplo de María. Y ese es el ejemplo de la visitación. Venir a servirlos, salir de nosotros mismos y dejar nuestro egocentrismo para darnos a los demás. María se dio a Isabel, sirviéndola, lavándole los platos. San Francisco se dio a los hermanos, sirviéndolos, curando a los enfermos, sanando las heridas de los leprosos, pero sobre todo volviéndose el mismo Cristo. San Francisco se volvió un otro Cristo, porque él se entregó a los hermanos totalmente. Y vivió todo el Evangelio, vivió la predicación, vivió el comprender la palabra, vivió el servicio a los enfermos, vivió todo. Entonces, para terminar, quiero que junto con Isabel le digamos a María: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Entonces, Santa Isabel le dijo a María: bendita. Y así también en otro paso del Evangelio dice: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Le dice una señora a Jesús, y Jesús le responde. Él le dijo: dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Entonces, cuando Isabel le dice a María: bendita tú entre las mujeres, cuando Jesús dice: no es dichosa la que me dio a luz a mí, quiere decir, no es dichosa mi madre por ser mi madre, sino María es dichosa porque escuchó atentamente la palabra de Dios y la puso en práctica. Allí está la grandeza, allí está la santidad. María fue santa y es la reina porque escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica. Y así todos después de ella fuimos llamados y somos llamados a escuchar la palabra de Dios y a ponerla en práctica. Esa es la grandeza de María, esa humildad de escuchar, esa humildad de poner en práctica. Y esa es la grandeza de los santos que están en el cielo. Y esa es la grandeza de Cristo. Porque todos estamos llamados a vivir en Cristo y a vivir como Cristo.